Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, tema de la clase de Derechos Humanos, con los compañeros César Olmedo Hernández Sánchez, Jonathan Israel Medina Vargas, Luis Carlos Pérez Angulo, Ana Rocío Tiquirima Fernández. Hablar de este tema nos trae a la memoria la reivindicación de los derechos de las mujeres que lo ejercieron y lograron que el Estado creara la Ley 589 de 2000. Los grandes analistas de los hechos de violencia en Colombia hablan de tres temporalidades. Lo que nos pasó, los hechos de violencia que acaecieron, la cuestión agraria, la debilidad institucional, la desigualdad de ingresos, tendencia al uso simultáneo de las armas, presencia precaria del Estado en las urnas en las regiones del país. ¿Por qué nos pasó? Hay tres ítems que nos hablan que son las estrategias de guerra hechos por la guerrilla, la contingencia privada, la economía ilegal influyó bastante en la prolongación de este conflicto. Las interrelaciones entre los actores insurgentes y contrainsurgentes que dio como resultado la parapolítica de los años 1980. Estos grupos tenían como modalidades de financiación el narcotráfico, el secuestro, las armas, el criminalismo armado, regalías, transferencias de recursos municipales y el lavado de activos. Fueron uno de los grandes. Hablar de este tema, hay un caso real que vamos a escuchar por unos momentos a la compañera Esmeralda, a colación. Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, en un marco de los derechos fundamentales y los derechos humanos en un Estado social de derecho. Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda del Carmen Ayala Fuentes, soy desplazada por la violencia demencial de este país. El 2 de junio del año 1986 fue desaparecido de forma forzada mi hermano Luis Felipe Ayala Fuentes en el municipio de Valencia, Córdoba. Él se encontraba, él tenía 2 días de estar en ese municipio, fue a visitar a su abuela paterna y también a hacer vueltas de unos documentos que necesitaba. El día 2, en las horas de la tarde, salió con su primo a conocer el pueblo. Cuando iban por la calle principal, frente a un almacén que se llama Ducar, que en esa época el propietario era el señor Abelardo Duque, pues lo abordaron 2 personas quienes le dijeron que necesitaban hablar con él y que por favor lo siguiera. Lo ingresaron a ese almacén, inmediatamente el almacén cerró. Este relato que nos cuenta la compañera Esmeralda es marco de una historia que vive el país. ¿Qué debemos hacer para la reflexión de que esto no vuelva a suceder? Tenemos un gran reto, que es volver a ganar la confianza para incidir en la reparación y garantía de no repetición para una paz estable y duradera. ¿Con qué contamos? Debemos reflexionar. Estamos en un Estado social de derecho, donde los derechos fundamentales y derechos humanos son equiparables según los grandes pensadores de los derechos humanos, entre los que encontramos a John Rawls, con sus teorías de justicia y las libertades básicas. Habermas, donde él habla que es una aspiración social y es el atributo de todo sujeto de derecho en el Estado social de derecho, que pasa por procesos deliberativos y que tienen grandes resultados cuando son bien argumentados. Y tenemos a los comunitaristas McIntyre y Taylor, que ellos reivindican las eticidades del ser humano, sobre todo especialmente para las comunidades, que deben ejercer esto con base a su sentir en esos mecanismos y utilizarlos. A esa reflexión debemos llegar. Tenemos los mecanismos y herramientas para hacernos las normatividades. Tenemos un compromiso como ciudadanos de poder ejercer nuestros derechos y también colaborar en educar a nuestros hermanos que hacemos parte de esta gran nación.
Y es lo que vamos a tratar de hacer con los compañeros, cómo construir esto. Cordial saludo. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el pasado 24 de noviembre de 2016 creó el Sistema Nacional Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema fue incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y se halla conformado por una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Jurisdicción Especial para la Paz, un conjunto de medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Es este último aspecto sobre el que vamos a enfatizar el día de hoy. El Decreto Ley 589 de 2017 organiza la UBPD, es decir, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el propósito de contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación. Recordemos que las víctimas se erigen como el eje fundamental del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta unidad se constituye como una entidad del sector justicia, de naturaleza especial, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y un régimen especial en materia de administración de personal. Tienen por objeto dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda, localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento cuando sea posible la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados de acuerdo a la Constitución y a la ley, garantizando siempre un enfoque territorial, diferencial y de género. La VPD será un mecanismo humanitario y extrajudicial, condición especial que implica en sus actividades: primero, no sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial. Segundo, la no inhabilitación de las autoridades que adelanten investigaciones judiciales para establecer circunstancias y responsabilidad en los casos asumidos por la VPD. Y tercero, que la información recibida o producida no podrá ser utilizada para atribuir responsabilidades en procesos judiciales y no tendrá valor probatorio. La VPD tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género. En lo territorial implica que las labores adelantadas respondan a las características particulares de victimización en cada territorio y cada población. En cuanto al tema diferencial y de género, implica básicamente que todas las fases y procedimientos deben estar orientadas a las mujeres que han participado en el conflicto armado interno. Aunque las funciones de la VPD son prolijas, se destacan por su importancia tres fundamentalmente. La primera, la de recolectar información para la búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, apelando para el efecto a fuentes oficiales y no oficiales, debiendo además establecer un universo de personas desaparecidas. Segunda, coordinar y adelantar, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Y tercera, garantizar la participación de los familiares en procesos de búsqueda, así como entregarles reportes oficiales de información y brindarles apoyo psicosocial. Para el cumplimiento de las funciones, la VPD tendrá acceso a las bases de datos oficiales y podrán suscribir convenios con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos para tener acceso a la información de que dispongan. Todas las entidades del Estado están obligadas a prestar colaboración a la VPD en materia de información. Ninguna entidad podrá oponer reserva. Aquellos servidores públicos que obstruyan la labor de la VPD en cuanto a información incurrirán en falta gravísima, sancionable desde el punto disciplinario por parte del operador que corresponda. Ahora bien, para garantizar el carácter extrajudicial de la VPD, sus funcionarios, contratistas y personal en general estarán exentos del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar en procesos judiciales siempre y cuando el conocimiento de los hechos haya sido adquirido en desarrollo de sus funciones.
Asimismo, existirá un comité asesor en el marco de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformado por el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el ministro del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Justicia, el alto comisionado para la paz, el director de la Unidad de Víctimas, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros funcionarios de alto rango y representantes de la población víctima. Su función principal será básicamente asesorar al director en temas que tengan que ver directamente con el objeto misional de la UBPD. Ahora bien, la financiación de esta unidad se garantiza a través de, primero, recursos del presupuesto general de la Nación; segundo, donaciones público-privadas; terceros, aportes a cualquier título por parte de la cooperación internacional; y cuarto, las demás que reciba en desarrollo de su objeto. Para finalizar, vale la pena mencionar que la inspección, vigilancia y control de la UBPD estará a cargo de los entes de control ordinario, vale decir, de la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Muchas gracias por su atención. Como complemento a lo ya informado por los compañeros en cuanto al decreto 589 de 2007, que crea y organiza la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, me parece importante mencionar el tema de víctimas del conflicto armado. ¿Y por qué me parece importante mencionar esto? Primero que todo, pues aclarando que precisamente me desempeño como personero del municipio de Garagua, Boyacá, donde pues he tenido un contacto directo. Dentro de mis funciones he tenido que orientar, participar en las diferentes actividades de las víctimas del conflicto armado y pues tratar de garantizar o de buscar que las entidades tanto territoriales como el municipio, el departamento y a nivel nacional, y pues principalmente por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, se garanticen y se presten todos los servicios que esta población requiere. Es por esto que precisamente se destaca que pues dentro de la creación de esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas se tuvo precisamente una participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. Sabemos que son más de 8 millones de víctimas a nivel nacional y que pues lógicamente dentro de estos acuerdos de paz se les debía dar una participación. Es así como en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el cual pues fue refrendado, como todos sabemos, por el Congreso de la República. Dentro de este acuerdo se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y dentro de este sistema precisamente existen unos mecanismos judiciales y extrajudiciales dentro de los cuales está esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas con ocasión y dentro del contexto del conflicto armado. Estos acuerdos pues lógicamente sabemos que pues giraron principalmente en torno o como eje central tuvieron a las víctimas del conflicto armado, donde pues aportaron sus diferentes sugerencias, hicieron aportes para que fueran tenidos en cuenta al momento de los diálogos de paz y pues en el momento de la expedición de los acuerdos y de la refrendación que se realizó por parte del Congreso de la República, así como de las revisiones de constitucionalidad que se han hecho por parte de la Corte Constitucional. ¿Cómo participan las víctimas dentro de las diferentes políticas, programas y planes que implementan tanto las entidades territoriales como los municipios, los distritos, los departamentos y a nivel nacional? Dentro de los municipios existe la obligación de crear las mesas municipales de participación de víctimas precisamente para garantizar esa participación. Es así como en el municipio de Garagoa, para poner un ejemplo, ya se creó esta mesa de participación de las víctimas del conflicto armado, donde mediante un procedimiento que establece precisamente la Ley 1448 de 2011, reglamentada por el decreto 4800 del mismo año, y una regulación especial que expidió la Unidad Administrativa Especial
para la atención y reparación integral de las víctimas, que es la resolución 388 de 2013, llamado el Protocolo de Participación de Víctimas del Conflicto Armado, se establece el procedimiento para crear estas mesas municipales de participación de víctimas, posteriormente crear unas mesas departamentales igualmente para la participación de las víctimas, y de allí se eligen unos delegados para crear la Mesa Nacional de Participación. Y el fin pues precisamente es que estas víctimas del conflicto armado tengan una representación y una participación para poder hacer seguimiento, poder evaluar todas las políticas, los programas y los planes que implementan las diferentes entidades para atender sus diferentes necesidades y para garantizar sus derechos que la misma Ley 1448 establece. Para la creación de las mesas se establecen unos procedimientos donde a través de unas organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de víctimas se debe hacer unas postulaciones por diferentes hechos victimizantes, precisamente como es el caso de la desaparición forzada, el hecho victimizante de desaparición forzada para el caso que nos ocupa de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Entonces allí pueden participar precisamente personas por hechos victimizantes de desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, delitos contra la libertad e integridad sexual y diferentes hechos victimizantes, así como por enfoques diferenciales como es la mujer, los jóvenes, discapacidad, adulto mayor, para que todas las víctimas, cada uno de esos sectores, tenga una representación dentro de las mesas. Se eligen estas mesas y estas mesas sesionan normalmente 2 veces por semestre, ¿sí? Pero pueden haber sesiones extraordinarias donde discuten las diferentes problemáticas o los diferentes temas que están presentando en cada uno de sus territorios y hacen las propuestas ante las diferentes entidades para que sean atendidos. Las personerías municipales ejercemos la secretaría técnica de esas mesas, donde les colaboramos precisamente con toda la orientación, así como se le colaboró acá al municipio de Garagua con la elección precisamente de esa mesa, donde se eligieron pues los delegados que, como manifestaba, pues van a ir algunos a nivel departamental para ser electos en las mesas departamentales y de allí a nivel nacional. La idea es precisamente que estas víctimas, como lo ha expresado también la Corte Constitucional mediante la sentencia 025, la acción de tutela, pues que declara el estado de cosas inconstitucional en relación a la población desplazada, se les debe garantizar una participación, y ese es precisamente el fin de estas mesas de participación. Y así pues que tengan derecho pues y acceso a todos sus derechos, como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y el derecho a no repetición. Diferentes derechos que pues son competencia tanto de entes territoriales como es las ayudas humanitarias inmediatas, de garantizar el acceso al sistema de salud, al sistema educativo y a los demás derechos básicos. Ya en cuanto al tema de reparación integral, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que pues sabemos que desafortunadamente pues el gobierno nacional no cuenta con los recursos suficientes para garantizar esta reparación de pronto lo más pronto posible, pero pues se ha venido adelantando pues de acuerdo a unas prioridades también que la misma Corte Constitucional ha establecido pues para algunas personas por su condición de discapacidad o su edad o por ser adultos mayores. Me parece pues importante describir esto precisamente pues para demostrar cómo las víctimas de pronto participan en estas diferentes políticas y programas y cómo pues también han participado y digamos como para demostrar cuál ha sido digamos la justificación de la creación de esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón con el conflicto armado. Pues es así como a través de estas mesas municipales, mesas departamentales y la mesa nacional que han llegado unos delegados y han participado para que sus opiniones sean tenidas en cuenta y se haya llegado a la creación de esta unidad. Pues sabemos que los acuerdos de paz pues giran en torno también y destacan, digamos, le dan la importancia
de vida a las víctimas del conflicto armado. De la alcaldía, pero ha tenido por lo menos la voluntad de destinar un mínimo de recursos por lo menos para garantizar esa participación a la que ustedes tienen derecho, precisamente desde la misma Mesa Municipal de Participación de Víctimas que se eligió el día de hoy, porque todo eso requiere recursos. Creo que el año pasado había aproximadamente 48 millones para víctimas de acá del municipio. Este año creo que se destinaron 80 millones, entonces vemos que realmente se ha tenido ese compromiso.